El asesino de Long Island es el nombre que se le da a un presunto asesino en serie que mató a más de 10 personas, la mayoría prostitutas, entre 1996 y 2011 en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en diferentes lugares de la costa sur de Long Island, cerca de los pueblos costeros de Gilgo y Oak Beach, en el condado de Suffolk y en el área del Parque Estatal Jones Beach, en el condado de Nassau. El caso ha sido uno de los más largos y complejos sin resolver de la historia criminal estadounidense. El nombre del asesino no se ha revelado oficialmente, pero se le conoce como LISK, Long Island Serial Killer, o el asesino de Gilgo Beach. Los medios de comunicación especularon sobre el perfil del posible asesino. Para The New York Times, el asesino era un hombre blanco, entre 20 y 40 años de edad, muy familiarizado con el entorno Long Island y con accesos a sacos de arpillera, lo que utilizaría para la eliminación de los cuerpos. También podía tener conocimientos detallados de leyes y quizá vínculos con miembros de la policía, lo que habría ayudado a ser evitado y no detenido. Las víctimas fueron identificadas por sus familias o por pruebas de ADN, pero solo se han confirmado 10 muertes hasta el momento. Se cree que podría haber cometido hasta 18 asesinatos, pero no hay evidencia concluyente. Los cuerpos fueron enterrados en diferentes lugares, a veces cerca de las casas o los negocios de las víctimas, a veces en zonas rurales o boscosas. Algunos cuerpos estaban mutilados o desmembrados, otros tenían signos de violencia sexual o estrangulamiento. El asesino dejó pistas en algunos lugares donde enterró los cuerpos, como mensajes escritos con sangre en las paredes o los árboles, números telefónicos anotados en las bolsas plásticas donde los envolvió o restos de pizza que dejó como una broma macabra. El asesino también dejó pistas sobre su propia identidad y sus motivaciones en Internet. En 2010 y 2011 publicó varios mensajes en un foro llamado The Lost Girl of Long Island, donde se hacía llamar The Monster y afirmaba ser un justiciero que castigaba a las prostitutas por su vida sucia y peligrosa. También decía que tenía una relación con una mujer llamada Shannon Gilbert, una prostituta que desapareció antes del hallazgo del primer cuerpo y cuyo caso sigue sin resolverse. Otras víctimas fueron encontradas a lo largo de la vida verde Ocean Parkway, cerca de los pueblos costeros de Gilgo y Oak Beach, en el condado de Suffolk, y en el área del Parque Estatal Jones Beach, en el condado de Nassau. Los restos de 4 víctimas se encontraron en diciembre de 2010, mientras que otros 6 fueron halladas entre marzo y abril de 2011. La policía cree que este último conjunto de restos es anterior a los primeros encontrados. El 9 de mayo de 2011, las autoridades supusieron que 2 de los crímenes pudieron ser obra de un segundo asesino. El 29 de noviembre de ese año, la policía declaró que solo una persona era responsable de las 10 muertes. Ahora, hablando detalladamente cada una de las víctimas, de los 10 cuerpos encontrados desde finales de 2010, llegaron a identificarse con prostitutas desaparecidas que anunciaban sus servicios en la página web Craigslist. Todas ellas habían sido estranguladas y sus cuerpos fueron envueltos en una bolsa de arpillera antes de ser arrojado a lo largo de la playa de Gilgo. Se cree que todas fueron asesinadas en otros lugares y luego trasladados. Maureen Brainard Barnes, 25 años, natural de Connecticut, era una prostituta que anunciaba sus servicios en línea. Fue vista por última vez el 9 de julio de 2007 y dijo que planeaba pasar el día en la ciudad de Nueva York. Había estado fuera de la industria del sexo durante 7 meses, pero volvió al trabajo para pagar sus facturas después de recibir un aviso de desalojo. Su cuerpo fue encontrado en diciembre de 2010. Poco después de su desaparición, una amiga de Maureen, Sarah Carnes, recibió una llamada de un hombre a través de un número desconocido. El hombre afirmó que acababa de ver a Maureen y estaba viva, alojada en un prostíbulo de Queens. Se negó a identificarse y no pudo decirle a Carnes la ubicación de la casa. Le dijo que volvería a llamar y le daría la dirección, pero nunca se recibió esa llamada.
Melissa Barthelemy, 24 años, nacida en Nueva York, desapareció el 10 de julio de 2009. Había estado viviendo en el Bronx y trabajando como acompañante anunciándose en Craigslist. La noche en que desapareció, se reunió con un cliente, depositó $900 en su cuenta bancaria e intentó llamar a un antiguo novio sin lograr comunicarse. Comenzando una semana más tarde y con una duración de 5 semanas, su hermana adolescente, Amanda, recibió una serie de llamadas vulgares, burlonas e insultantes de un hombre quien pudo haber sido el asesino usando el teléfono celular de Melissa. La persona que llamó preguntó si Amanda era una prostituta como su hermana. Las llamadas se volvieron cada vez más inquietantes y finalmente culminaron con la llamada que le dijo a Amanda que Melissa estaba muerta y que iba a verla pudrirse. La policía rastreó algunas de las llamadas, cuyo origen estaban en cabinas situadas en el Madison Square Garden, en el centro de Manhattan y Macy P.K., pero no pudieron determinar quién estaba haciendo las llamadas. La madre de Melissa notó que había muchas llamadas a Manorville desde el teléfono de Melissa en el momento de su desaparición. En septiembre de 2017, John Bidwolf, condenado por otros 2 asesinatos, fue declarado principal sospechoso en los casos de Long Island. Megan Waterman, 22 años, procedente del sur de Portland, Maine, desapareció el 6 de julio de 2010 después de colocar anuncios en Craigslist como acompañante. El día anterior le había dicho a su novio de 20 años que iba a salir y que lo llamaría más tarde. En el momento de su desaparición, se estaba quedando en un motel en Hauppauge, Nueva York, a 24 kilómetros al noroeste de Gilgo Beach. Su cuerpo fue recuperado en diciembre de 2010. Amber Lynn Costello, 27 años, era del poblado de North Babylon, ubicado a 16 kilómetros al norte de Gilgo Beach. Trabajaba como prostituta. Era también politoxicómana. Desapareció el 2 de septiembre de 2010. Esa noche, según los informes, fue a encontrarse con un extraño que le había llamado varias veces y le ofreció $1,500 por sus servicios. Jessica Taylor, 20 años, una prostituta que había trabajado en el entorno de Washington, D.C. y en Manhattan y que desapareció en julio de 2003. El 26 de julio de ese año, su torso desnudo y desmembrado, sin cabeza ni manos, fue descubierto en el este de Gilgo Beach en Manorville. Sus restos fueron identificados por análisis de ADN más tarde ese año. El torso de Taylor fue encontrado encima de una pila de madera de desecho al final de una carretera de acceso pavimentada en Halsey Manor Road, al norte de donde cruza la autopista de Long Island. Se encontraron láminas de plástico debajo del torso y un tatuaje en su cuerpo había sido mutilado con un instrumento afilado, con lo que se buscaba complicar su identificación. El 9 de mayo de 2011 se informó que los restos de una calavera, un par de manos y un antebrazo encontrado el 29 de marzo en Gilgo Beach coincidían con los restos de Taylor. Entre otros bastantes casos, a lo largo de los años hubieron varios sospechosos, como por ejemplo el nombrado John Bidwolf, en el caso de Melissa Barthelemy, pero todos fueron descartados por la policía. Sin embargo, años más tarde, el 14 de julio de 2023, fue detenido un sospechoso. Un arquitecto de 59 años llamado Rex Heuermann fue detenido como sospechoso del asesinato de 3 mujeres, Megan Waterman, Melissa Barthelemy y Amber Lynn Costello. Heuermann vivía cerca del área donde se hallaron los primeros cuerpos y tenía una obsesión por su propio caso. Según las autoridades, Heuermann confesó haber matado a las 3 mujeres y les había dejado restos de pizza en sus caras como una forma de burlarse o desafiar a la policía, tal como lo hacía el asesino de Long Island, por lo que se presume que es el afamado asesino serial. La policía está revisando otros asesinatos para determinar si están relacionados con el caso del asesino de Long Island. Esto es todo. Si el video te gustó, te pediría que le dieras un like y te suscribieras. Dale like a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.